Lo hemos anunciado esta mañana, seguimos con la ronda de visitas de alcaldes de nuestra comarca a mitad de mandato. Hace justamente 2 años hizo ayer o el martes que eran nombrados o reelegidos como el que nos ocupa alcaldes de su localidad. Y viene a visitarnos aquí a Radio Sirena el alcalde de Benidorm, Vani Alvarado está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y también está con nosotros el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, al que recibimos. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, muy buen día. ¿Qué tal? Muy bien, siempre bien, y con ustedes desde luego. Bueno, nos alegra recibirle. Tiene una agenda amplia, no solo como alcalde de Benidorm, sino también como presidente de la Diputación Provincial de Alicante, pero le agradecemos siempre la predisposición. Han pasado 2 años de aquellas elecciones municipales. ¿Qué valoración nos puede hacer de estos 2 años de mandato? Pues para eso soy muy poco disruptivo. Yo siempre he dicho, creo que si buscan en sus archivos la respuesta sería la misma en años anteriores. Yo creo que la valoración en realidad la tiene que hacer la ciudadanía, ¿no? Ese es el auténtico balance de todo lo hecho. Es verdad que estamos en lo que era el ecuador de nuestra tercera administración, periodo administrativo, legislatura, y por lo tanto es continuidad de lo mucho hecho y de lo mucho que estamos haciendo, ¿no? Finalizar proyectos, impulsar nuevos, ilusión intacta, y bueno, yo creo que la valoración, ahí están los indicadores de la ciudad, también del destino. Se funciona bien y hay que cuidar lo que funciona y a eso nos dedicamos. Bueno, lo mencionaba usted, su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Benidorm. Me gustaría preguntarle también cómo ha ido actualizándose y adaptándose ese equipo de gobierno a las necesidades que van haciéndose en el día a día. Sí, además en un tiempo muy cambiante, porque siempre lo es. Yo creo que en la historia ha habido muchos momentos de cambio, ¿no? Es verdad que nosotros somos los coetáneos de una auténtica revolución, ¿no? Que está poniendo ya la vida a un golpe de clic, ¿no? Y en todo. Y por lo tanto, Benidorm ha llegado a este periodo, hablamos de administración, en el año 23 hasta el 27, donde ya habíamos actualizado y avanzado muchísimo en este ámbito, ¿no? Los equipos se van acomodando, adaptando a la realidad última de la ciudad, ¿no? Pero es verdad que si echamos la vista atrás, son 10 años en realidad compartiendo responsabilidades de gobierno desde la alcaldía con 3 equipos distintos, entre otras cuestiones, por el número de los compañeros y compañeras que formamos parte de ella, ¿no? Y eso se nota. La carga de trabajo es la misma. Da igual que fuéramos 8 en aquella minoría absoluta del 15 al 19, que ahora que somos 16 en una mayoría absoluta muy solvente, con compañeras y compañeros preparadísimos, todos con muchísimas capacidades, que están trabajando muy bien, porque esta ciudad no se puede comparar, yo creo que con ninguna que tengamos en la mente en este momento. Esto es una mega ciudad que en realidad modula unos números muy bajos en cuanto a población, pero que presta unos servicios que nos colocarían entre las grandes ciudades de España. Y que eso funcione es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, y como decía, hay que cuidar lo que funciona, y esto está funcionando bien. Y dígame, ¿cuál es la relación que tiene usted con los grupos en la oposición? Aunque me imagino que en algún tema clave no, ¿hay algún consenso? Bueno, yo creo que ahí están los acuerdos realmente. El Pleno es el mejor testigo, ¿no?, de lo que pueda decir cada uno, pero en realidad de lo que hace en este caso el gobierno, ¿no?, que es quien procura esa relación. Le diré que la mayoría de los asuntos que este gobierno, como los gobiernos anteriores, salvo el primero, porque la diferencia de concejales hacía que a veces se motivara un voto en contra de una propuesta del gobierno solo por manifestar esa numerosa oposición entonces, pero la mayoría de los asuntos salen por unanimidad. Y luego, algo que no reparamos mucho en ello, ¿no? Es probable que en solo este año este alcalde haya convocado más juntas de portavoces para compartir con la oposición, con el número que representan y con el número de votos que representan, que probablemente en el último periodo de mandato de esa misma oposición entre el año 2009 y 2015. Es probable. Y un alcalde no tiene por qué convocar esas juntas, ni tiene. La gente puede pensar que una mayoría absoluta te aleja de lo que es tu vocación. El diálogo es permanente, la información es permanente, y esa es la realidad, ¿no? Y luego cada uno manifiesta públicamente lo que cree que en su estrategia política pues mejor le debe convenir. Yo no lo voy a catalogar, pero estoy satisfecho de la relación que desde el gobierno local se mantiene, y sobre todo si miro referencias de nuestro entorno o de fuera de nuestro entorno donde no hay esa relación. Hay ayuntamientos
que no celebran con asiduidad plenos, que su alcalde no convoca juntas de portavoces, que no comparte con los grupos de la oposición ni siquiera acuerdos de organización. Esa es la realidad. Conozco bien la provincia ahora, ¿no? Pero ese no es mi sello tampoco personal y por lo tanto yo mantengo la misma línea de trabajo de siempre, ¿no? Todo el mundo tiene la oportunidad de hablar, de hacerlo libremente, todos los recursos a la disposición de todos los miembros de la corporación, a los que respeto muchísimo, sea cual sea su nivel de representatividad, y luego toda la información que fluya con la máxima transparencia, porque no entiendo la política de otra forma. Aunque luego la oposición diga lo contrario. Bueno, yo creo que para decir lo contrario o para decir lo que estoy diciendo yo, bastaría con demostrarlo. Si ustedes le preguntan a la oposición cuándo fue la última vez que el alcalde les convocó a una junta de portavoces, para finalizarla siempre diciendo alguna cuestión que tengáis, que os preocupe, que creáis que tengamos que mejorar, pues seguramente le dirán que fue la semana pasada. Y bueno, y estamos a jueves. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un repaso de los proyectos que se han dado en este mandato en estos últimos 2 años. ¿Qué proyectos ha avanzado en este periodo de tiempo venidor? Bueno, nosotros hemos abierto, por ejemplo, en el ámbito de servicios sociales, se ha hablado muy poco. La oposición, por ejemplo, habló de ello, pero si ya no sigue hablando es porque aquello fue un fake. Pues Benidorm tiene un centro de mediación social con una dotación potentísima de técnicos de atención social en un barrio como es Stolz, Sal del Agua. No verán una foto de este alcalde en ese centro. Es un punto de encuentro familiar de primer nivel para arreglar precisamente y conciliar pues la vida cotidiana en un barrio que necesitaba servicios públicos, que hace unos años ocupaba portadas por unas circunstancias de residencial, de convivencia, que han desaparecido. Y habrá quien pretenda que esto ha sido ciencia infusa. Pues pongo eso como ejemplo de las muchas cosas que hacemos, que en la política hablan de no lo vendes, ¿no? Bueno, pues es que no necesitamos vender las cosas que hacemos porque nos nacen y porque son así. Pero tenemos un aula del mar, por cierto, segundo gran espacio expositivo de la ciudad. También la gente habla de que en Benidorm la oferta cultural es la que es, pero bueno, uno tiene a bien haber presidido desde el año 15 el gobierno que puso en el mapa y en exposición permanente y temporal, por ejemplo, el Boca del Calvari, que también ha hecho lo mismo en el Huerto Colón, en el Lar de Colón, que ha hecho lo mismo en el Aula del Mar. Tenemos un espacio que se llama La Casilla. Esta misma mañana inaugurábamos una nueva exposición de arte urbano en la calle, en uno de los espacios de arte urbano, llaman 6, que hemos creado en este tiempo. Pues todo eso a veces no son grandes titulares, pero qué diferente es nuestra vida cuando saliendo de la calle Escuelas accedemos a una calle peatonal que nos conecta con todo Benidorm con tranquilidad, con garantía, tengamos la edad que tengamos, y podemos disfrutar de una exposición, acercarnos a un centro museístico, disfrutar de la cultura, y parece que no ha ocurrido. Pues también eso está bien, no hace falta que todo ocurra. Y a eso estar metido en un estudio geotécnico para ver si en la segunda fase de la Avenida Mediterránea nos encaja hacer un parking o no, y una vez lo hayamos descartado o el estudio geotécnico lo permita, diseñar ya lo que es la segunda fase de la Avenida Mediterránea. Una mega obra, porque, bueno, yo creo que hacemos todo lo que hay que hacer en la ciudad. Piano, piano y lontano, que dicen los italianos, ¿verdad? Sí, y además no tenemos tiempo de contarlo todo, pero es que nosotros generamos valores a la ciudad, a los que se los sumamos, para que la gente los disfrutemos. Mire, el recorrido que hemos tenido, por ejemplo, desde otoño de 2015, reputacionalmente, para posicionar además a Benidorm en la vanguardia del turismo inteligente, en el que ahora, una década después, empiezan a llegar algunos destinos de los grandes, pues nos ha permitido este año 25 ser reconocidos por la Comisión Europea. Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que la sostenibilidad ambiental, económica y social es reconocido por la Comisión Europea. Esa es la almohadilla que hay en la Plaza Triangular que nos reconoce, ese es el trofeo, digamos. Ese es el trofeo, ese es el galardón que durante un año Benidorm está, no él, sino está llevando la Comisión Europea por todo el mundo para decir que Benidorm en el año 25 es el pionero verde del turismo inteligente. Bueno, ¿eso lo percibimos los residentes? Yo creo que sí. En gran medida, no lo sé, desde luego en Bruselas lo saben muy bien, en París, en mercados como el londinense para el Reino Unido, en Alemania,
esa almohadilla está permanentemente presente en todo lo que hace la Comisión Europea desde la visión del turismo. Déjeme preguntarle, porque tenemos muchísimos temas que preguntarle y el tiempo nos apremia, pero vamos a preguntarle por los proyectos que están por llegar. La catenaria de Levante, la segunda fase, se me ocurre. El otro día teníamos aquí al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, y a Marciano Gómez, el consejero de Sanitat, que le estaban enseñando las obras del centro de salud del Rincón de Loix, que parece mentira que estemos diciendo una realidad que va a ser palpable después de 40 años de pedirlo. Sí, y las obras de Elías Pérez María, bueno, que no son pruebas de fe, que uno acude al Salto del Agua y ya ve. Casi que sí, uno se santigua cuando habla de eso ya. Pues mire usted, pero es que para hacer esa obra nosotros desde el Ayuntamiento fuimos capaces de hacer, 50 años después, un acceso distinto al Salto del Agua del que tenía durante los anteriores 50 años. Y ha pasado desapercibido, y es un vial que tiene un puente sobre el barranco del derramador que te permite tener mucha más circulación, movilidad. Son obras que están ahí, pendientes desde hace tanto tiempo, que créame que casi vamos a pasar también de puntillas sobre ellas. El Centro de Salud del Rincón de Loix, este año, 25, abrirá sus puertas, con una dotación tan impresionante como nunca la habíamos tenido, pero con un detalle que es de lo que enlaza con lo que le he comentado antes. Va a tener, además de un espacio fantástico de maternal, de obstetricia, de pediatría, muy necesario, porque el Rincón de Loix es uno de nuestros barrios, zonas donde la población todavía está en índices de natalidad potentes, donde tenemos criaturas, donde tenemos atención. Pues fíjese, pero es que además viene dotado de un gimnasio para rehabilitación, y eso pone en valor que hay 3.400 personas en este momento, cartillas sanitarias, del Rincón de Loix, que para recibir su rehabilitación tienen que desplazarse al Centro de Salud de la Cala. Por eso decía que así de puntillas, cuando se abra ese centro tendremos 3.400 vecinos que tienen prescripción médica para una rehabilitación y que hoy, tal día como hoy, muchos de ellos se están desplazando a la Cala para recibir esa atención. Bueno, hay que ponerlo en valor. No tendremos tiempo, pero cada persona que evite ese desplazamiento a partir de que acabe este año será, yo creo, que una ganancia para una sanidad pública de calidad que creo que en estos momentos está en las mejores manos. Algo que tenemos que tratar en este espacio es el tema de Serra Gelada. Es la sanción a la que se enfrenta el Ayuntamiento de 330 millones de euros por los aprovechamientos en estos terrenos. Nos gustaría saber en qué situación se encuentra esta cuestión. Bueno, el Ayuntamiento ha presentado un incidente de nulidad ante el TSJ. En todo este recorrido siempre hemos, desde este gobierno local, desde luego, el anterior gobierno local ya sabemos que firmó unos convenios invalidados, porque además hemos ganado en todas las instancias. En todas las instancias judiciales, el Ayuntamiento de Benidorm ha ganado con relación a esos convenios mal firmados y renovados en el año 2010 y en el año 2013, cuando no solo ya habían caducado los convenios anteriores, sino que además el Parque de la Sierra Gelada ya existía. Hay unos convenios de 2003-2004, hay un parque del 2005 y en 2010 y en 2013 un gobierno local. Permítame una pregunta. Diga. Si se han ganado esos tres juicios por esos contratos invalidados, ¿cómo se llega a esta sentencia del TSJ? Porque se va por otro camino en la vía judicial por parte de la propiedad. Yo en este asunto no estoy hablando nunca más de los hechos ciertos y los pasos que está dando el Ayuntamiento de Benidorm para defender el interés general, ¿no? Uh-huh. Hay una prueba evidente y es que ese suelo Benidorm no lo ha patrimonializado. Por lo tanto, no hemos recibido nada allí, ¿no? Entonces, que te condenen a pagar una cosa que no es tuya, que no te han dado y que no tienes derecho a ella en base a esa otra circunstancia, pero eso lo resolverá el TSJ, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho, y en esas sentencias hay algunas muy claras, y por supuesto que las tiene la oposición desde que se cumplieron, y por cierto, con una oposición en el Grupo Socialista, la mayoría de los mismos miembros de ahora, votando a favor de aquel procedimiento por el que Benidorm ganaba. Bueno, cada uno tendrá luego que rendir cuentas cuando finalice todo este proceso. Es verdad que si finalmente esa sanción de 284 millones más intereses se hace firme y se tiene que ejecutar, pues genera un problema, pero hombre, con el alarmismo normal del que tiene algo inesperado que tiene que pagar, ¿no? Pero siempre he dicho que con ese relato, si Benidorm se tiene que enfrentar a ello, porque hay un incidente de nulidad puesto, hay alegaciones puestos a los otros procesos, si Benidorm se tiene que enfrentar a ello, créanme, es que estoy convencido, no va a estar en mejores manos que en el actual gobierno o en un gobierno en el que Toni Pérez tenga responsabilidades, porque en primer lugar siempre he seguido los criterios técnicos, en segundo lugar la defensa del interés general y de Benidorm está muy por encima, seguro,
de cualquier otra consideración, en mi caso, y por lo tanto nosotros seguimos articulando aquello en lo que se nos ha dado la razón, porque además cualquiera puede ver que es evidente que eso es así. Y esto no tiene nada que ver con los derechos que asistan a la propiedad y con lo que finalmente la justicia resuelva. Y no hay ninguna novedad desde que en rueda de prensa trasladamos que presentábamos un recurso de incidente de nulidad ante el CNSJ y no se ha pronunciado al respecto y por lo tanto toda la información es conocida por todo el mundo. Déjenos preguntarle también por los presupuestos de este año de 2025. ¿Los tendremos? Del año 25 no vamos a tener presupuesto. Se prorroga el 24. Nosotros estamos trabajando con el presupuesto prorrogado tal y como mantiene la ley. Aquí hay a veces que aclarar confusiones, ¿no? Sí. Quien tiene una obligación constitucional importante, ética, de aprobar unos presupuestos cada año es la Administración del Estado, porque la Administración del Estado fija las condiciones en las que van además a poder trabajar y hacer sus presupuestos todo el resto de administraciones. Nosotros llegamos al mes de noviembre con un cambio, por cierto, algo que tampoco se dice mucho, pero Benidorm ya tiene en los 3 puestos de máxima representación 3 habilitados nacionales por concurso, digamos, unitario. Es decir, cualquier secretario, interventor o tesorero de España ha podido presentarse para ocupar las plazas en Benidorm. Eso no ha ocurrido siempre así, porque el Pleno tiene capacidad de aprobar el perfil de secretario, de interventor o de tesorero que quiera. Pero un gobierno en mayoría absoluta, que lo presido yo, decidió que íbamos al concurso nacional y que vinieran las personas más capacitadas en base a su currículum, en base a su trayectoria vital como habilitados nacionales. Se incorporan en noviembre, la parte de intervención nos dice que ella es una interventora que tiene que aterrizar en la ciudad, que tiene que conocer nuestras cuentas, nuestra manera de funcionar, adaptar el modelo Benidorm a sus procedimientos y sus procedimientos al modelo Benidorm, y eso lo conoce también la oposición. Lo que ocurre es que en España no hay presupuesto general del Estado. Habrán visto en las noticias de estos días que ahora por fin el gobierno dice que sí que puede firmar un Real Decreto Ley para que los ayuntamientos conozcamos cuál es la aportación de tributos que nos va a hacer el Estado. Ingresos. Si no se conocen los ingresos que te va a dar el Estado, ¿cómo puede haber un presupuesto real en ningún ayuntamiento de España? Si no conocemos si las reglas fiscales operan o no, si podemos gastar nuestros remanentes, si podemos atender a nuestro superávit, ¿cómo puede haber presupuestos? Bueno, es verdad que un presupuesto precisamente es un presupuesto. Nosotros por esa situación interior decidimos que con el presupuesto del año 24 prorrogado hasta que hubiera nuevas noticias por parte del Estado se puede funcionar. No solo así, se puede funcionar todo el año y algún año más. Lo que ocurre es que ya estamos en el mes de junio y nosotros ya en realidad los equipos económicos están trabajando en el presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm para el año 26, condicionado siempre a que se aclare el presupuesto general del Estado del año 25 o por Real Decreto el Consejo de Ministros apruebe normas para poder adaptar nuestra necesidad y nuestros números a la realidad. En cualquier caso, la ciudad está funcionando porque el presupuesto está bien dotado y porque tenemos capacidad de gestión. Llegamos a la alcaldía con 93 millones de euros de deuda. El arqueo que yo firmé como alcalde el día 13 de junio de 2015 tenía una carga financiera en bancos de 93 millones de euros. En el año 22, Benidorm debía a los bancos 0 euros. Creo que Benidorm está en buenas manos. Nos quedan 5 minutos y nos quedan un montón de temas que preguntarles. Le queremos preguntar, por ejemplo, por el verano, porque lo ha mencionado usted, estamos en el mes de junio, estamos a días de que empiece esa temporada estival. ¿Cómo se presenta el verano para Benidorm? En cuanto a los servicios, todo dimensionado. Vamos a tener un muy buen verano, no solo en los números, en la cantidad, sino en la calidad. Nuestro esfuerzo es consolidar la cantidad, abriendo mucho mercado también en el cualitativo, y como me piden respuestas breves, pues conforme vaya avanzando el verano iremos analizándolo, pero va a ser un buen verano de récord en muchos aspectos. Y en cuanto al verano y las viviendas de uso turístico que van de la mano, ¿cómo va el tema de la regularización de estos pisos turísticos? Bueno, Benidorm es uno de los pocos municipios destinos de la Comunidad Valenciana que se ha adherido a ese nuevo decreto de la Generalitat Valenciana que viene a resolver un dislate del año 17 con la Ley de Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana, y nosotros ya estamos haciendo un control efectivo de esas circunstancias y vamos a profundizar mucho en ello, sabiendo que en Benidorm, además, el uso turístico de los residenciales forma parte tanto de nuestro ADN como el modelo hotelero, como el modelo de camping, como el modelo residencial.
En las últimas semanas el Benidorm Fest ha dado que hablar por el resultado de España en Eurovisión. ¿Usted considera que la polémica, o sea, Benidorm gana con esta controversia? Bueno, siempre hay controversia en Eurovisión. También la hemos vivido en el propio Benidorm Fest en alguna edición. Este año no hubo controversia. El primer año fue brutal. Sí, la primera fue aquello y la segunda tampoco estuvo ajena. Pero este es el año que menos controversia ha habido en la celebración del Benidorm Fest. La ganadora estaba clara desde el principio más o menos. Era una diva. Sí. Nos representa. Y luego ya lo otro se nos excede del ámbito local, pero bueno, yo creo que el Benidorm Fest, lo importante, es una herramienta fabulosa para la cultura, para la música española, y baratísima, para elegir al representante de España en Eurovisión, y sobre todo muy interesante desde el punto de vista promocional y en el balance económico promocional para Benidorm. Y por eso es Benidorm Fest y no otra cosa. Déjeme preguntarle muy rápidamente por su presidencia de la Diputación de Alicante. Muchas veces la oposición le echa en cara que está más allí que aquí, pero ¿qué beneficios tiene que usted sea presidente de la Diputación de Alicante para la ciudad de Benidorm? Bueno, para la ciudad de Benidorm tiene muchos beneficios y sobre todo tiene para los otros 140 municipios de la provincia de Alicante, a los que en cierta manera le dedicamos también nuestro esfuerzo y responsabilidad. Bueno, yo no entro nunca en las versiones de otros, ¿no? Yo creo que lo llevamos bien y creo que se nota. Y la comarca se beneficia mucho de la figura de que el alcalde de Benidorm, en este caso Toni Pérez, sea presidente de la Diputación. Yo creo que aquí lo que hay es un poco más de quítate tú para ponerme yo. Pero sí, también ¿me parece a usted? Bueno, de todo hay, pero habrá que acreditar los hechos de unos y de otros, ¿no? Para estar en un sitio. Siempre están diciendo, ¿no? Está haciéndose fotos. Bueno, mire, yo esta mañana, como le decía, cuando acudo a sus estudios llevo ya una agenda que no me importaría contrastar con nadie de la oposición de Benidorm. ¿A qué hora suena el despertador? Ni con cualquier persona. Yo a las 7:30 me tiene todo el mundo enfrente del ayuntamiento. A las 7:30. Eso es público y notorio. Pues es público y notorio y algunos intentan camuflarlo, ¿no? Y luego, pues mire, pues hay días que las fotos, yo diría que se publican pocas. ¿De verdad? Pues se lo digo en serio, mire, esta mañana inaugurábamos una exposición precisamente de fotografía en la calle Carrasco y al finalizar la visita, con un par de miembros de la oposición y muchos compañeros del gobierno, eran las 10:30 de la mañana, las 10 de la mañana, perdón. Bueno, pues en ese impasse había gente que transita, pues que te pide fotos. Son vecinas y vecinos de Benidorm. Yo recuerdo aclamado usted en la avenida de Beniardá con el túnel. A mí no me gusta tanta exposición, se lo digo en serio. Es que yo me convenzo, porque es así. Yo soy un servidor público, un trabajador. Podría haber elegido otro camino en mi vida, pero decidí el servicio público, además arriesgando mi criterio, mi rigor, bueno, a ser electo o no cada 4 años. Hay vidas más cómodas y más difíciles también. Yo hay muchos días que a las 5 no he comido. Está hablando de su lado pero más... Pero muchos. Autónomos. Se me ocurren un montón de autónomos que... Pues mira, es que a mí me parece que a veces debemos medir mucho las palabras, pero me pareció muy insultante porque además compartía al día siguiente la presentación de las tapas y pinchos en el CDT, donde algunos de ustedes acudieron, otro acto más en Benidorm, donde nos harían fotos, ¿qué le vamos a hacer? Y uno piensa especialmente en nuestro colectivo de restauración y de comercio, en la mano y en la fuerza laboral de Benidorm de cualquier ámbito, y cuánta gente tenemos la obligación de estar en nuestro puesto de trabajo a las horas en las que otros disfrutan, ¿no? Pues que sirva eso de ejemplo. Estamos fuera de tiempo, le pido ya brevedad absoluta. Vamos a terminar, hemos hablado del pasado, estamos hablando del presente y vamos a hablar del futuro. ¿Qué le espera ese 2027 a nuestro alcalde de Benidorm, Toni Pérez? Uy, lo que nos mande el señor, yo que soy cristiano. Un inciso, usted en 2023 dijo aquello de, bueno, presidente de la Diputación, no creo, tal, y al final presidente de la Diputación. Sí, es verdad, cuando lo dije estaba convencido de ello. Vamos a ver cómo evolucionan estos 2 años. Mi destino es Benidorm, que nadie tenga ninguna duda. Lo que se pueda compatibilizar, como ahora está ocurriendo con la presidencia de la Diputación, se puede abordar. Lo que es incompatible, uno no tiene ningún deseo de hacerlo. Yo me dedico... Es que yo soy incapaz de alejarme de esta ciudad. No puedo, ya no en la política, es decir, mañana estaré aquí también, aunque hubiera dejado la alcaldía o de ser concejal o lo que fuere, ¿no? Yo siempre he dicho que es que yo solo tengo un pueblo, y es este, y a lo mejor hay a quien le da pena, pero es que yo no tengo otras fiestas de mi pueblo que estas, y aquí estoy, aquí estuve y aquí estaré, Benidorm por encima de todo, siempre.
Pues nos quedamos con ese mensaje, Benidorm por encima de todo. Le agradecemos mucho la visita, Toni Pérez, alcalde de Benidorm, presidente de la Diputación de Alicante. Gracias por estar en Mediodía Radio Sirena. Un placer compartir con ustedes, que son mis paisanos, y con todos los que nos escuchen. Muy buenos días. Seguimos en Mediodía Radio Sirena.